Hoy vamos a tocar un tema que está dentro de lo que es la semiología neurológica, dentro de lo que es el examen físico. La exploración de los nervios craneales forma parte de la exploración neurológica que uno hace con un enfermo después de haber completado la primera parte de la historia clínica que se llama la anamnesis. Indudablemente, el examen físico desde el punto de vista neurológico, al igual que en cualquier otro sistema, dependerá es decir, tiene que estar orientado al motivo de la consulta. Pero así como es tan importante explorar el estado de conciencia, la sensibilidad, el sistema motor dentro del paciente neurológico, la exploración de los nervios craneales, la semiotécnica que uno debe utilizar para explorar si hay algún nervio craneal afectado es de suma importancia dentro de la semiología neurológica. Los 12 pares craneales se los puede dividir de acuerdo a la función que cumplen. Nervios sensitivos, hay nervios motores y hay nervios mixtos. Entre los nervios sensitivos está el primer par, el olfatorio, el segundo par, que es el óptico, y el octavo par, que es el auditivo. Entre los nervios motores están los 3 pares que se los denomina oculomotores, porque lo que hacen es determinar la motricidad de los globos oculares. El tercer par como motor ocular común, el cuarto par que es el patético y el sexto par que es el motor ocular externo. El nervio espinal y el nervio hipogloso, estos 5 nervios se los cataloga como nervios motores. Y hay nervios que cumplen una función sensitiva y motora y por esa razón se los llama nervios mixtos. El quinto par, que es el nervio trigémino, el facial, que es el séptimo, el glosofaríngeo, que es el noveno, y el neumogástrico, también llamado nervio vago, que es el 10º par. Esta es una clasificación muy importante a la hora de explorar semiológicamente los pares craneales. Los pares craneales nacen, como dice su nombre, del cerebro, es decir, del cráneo. Salen por diferentes agujeros que hay que recordarlos desde el punto de vista anatómico. El primero y segundo par, es decir, el olfatorio y el óptico, son nervios intracerebrales. El tercero y el cuarto nacen del mesencéfalo. El quinto, el sexto, el séptimo, que es el facial, y el octavo, que es el nervio auditivo, nacen de la protuberancia o el puente de Barolio, que también se llama. El noveno, el 10º, el espinal y el hipogloso nacen del bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga. Esa es la localización, el nacimiento de los 12 pares craneales, que obviamente tienen un trayecto muy importante y que anatómicamente hay que recordarlo. Entonces vamos a ir explorando neurológicamente los 12 pares craneales. El primer par craneal, que es el olfatorio, rutinariamente no se lo explora, pero nos da una información topográfica. Es difícil explorar este nervio olfatorio cuando hay infecciones respiratorias y cuando el paciente es un consumidor de tabaco. La exploración consiste en identificar sustancias aromáticas. Cada fosa nasal se lo hace en forma, primero una fosa nasal, luego la otra, tapando la contraria.
es decir, cada fosa nasal por separado. Se aconseja que la boca y los ojos estén cerrados. Se pueden hacer varias inhalaciones y se le pregunta al paciente si identifica el olor. Entonces, de esa forma se explora el nervio olfatorio. Como dije anteriormente, no forma parte de la rutina, pero es importante de acuerdo al motivo de consulta de nuestros enfermos. Cuando uno sospecha un problema neurológico, es importante explorarlo, es decir, sistemáticamente debemos explorar los 12 pares craneales. Entonces se toma algún objeto con olor y se valora en cada fosa nasal. Uno puede encontrarse con una serie de alteraciones cuando este nervio olfatorio está alterado. Hay una semiología propia de las alteraciones que pueden ocurrir cuando este nervio se enferma. Anosmia significa la pérdida del sentido del olfato, hiposmia, una disminución del sentido del olfato, hiperosmia, sensación de olores se hacen fuertes, cacosmia es la percepción de malos olores, parosmia cuando está distorsionado el sentido del olfato, y finalmente las alucinaciones olfatorias, que no es más que la percepción de olores sin que exista ningún estímulo. Así como hay alucinaciones auditivas, visuales, también hay alucinaciones olfatorias. Entonces, toda esta terminología semiológica en relación al nervio olfatorio es importante conocerla, y hay muchas enfermedades que pueden enfermar al nervio olfatorio, desde tumores pasando por infecciones. Por ejemplo, ahora estamos en época del COVID-19. Este virus puede alterar el olfato. El nervio óptico es el segundo par craneal. Conduce los estímulos, los impulsos visuales desde la retina hasta la corteza occipital. El nervio óptico se continúa con el quiasma, donde se entrecruzan las fibras de la mitad nasal, pero no las de la mitad temporal. Es decir, el entrecruzamiento de las fibras es en el lado nasal, pero no en el lado temporal. Hacen una sinapsis, este nervio, el quiasma en realidad, hacen sinapsis con la segunda neurona a nivel del núcleo geniculado, y finalmente es el lóbulo occipital que procesa la información que se recibe desde la retina. En la cara interna del lóbulo occipital se encuentra el centro de la visión. En realidad, el segundo par craneal no en todas las situaciones, cuando uno se enfrenta a un paciente con alguna patología renal, no en todas las situaciones se lo llega a explorar. Sin embargo, hay escenarios clínicos en la que es fundamental explorar el segundo par craneal. Por ejemplo, cuando uno necesita examinar el fondo de ojo y necesita, a través del oftalmoscopio, saber si el paciente tiene un edema de papila, por ejemplo. Un enfermo que llega a la guardia, al servicio de emergencia, con historia de hipertensión arterial severa, que acusa diplopia, cefalea. Es un paciente que puede estar con una encefalopatía hipertensiva, y prácticamente el estudio oftalmoscópico, el examen del fondo de ojo, es fundamental, porque si yo detecto un papiledema, un edema de papila en el fondo de ojo, esto me confirma que estamos hablando de una hipertensión severa, puede ser de tipo maligna, como un signo como parte de una encefalopatía hipertensiva.
Entonces, la exploración del segundo par craneal, es decir, la forma de cómo uno explora el segundo par craneal es a través de la agudeza visual, la visión cromática, la visión de los colores, el estudio de la campimetría, o sea, el campo visual, y el examen del fondo de ojo. Un médico emergencista que está en el servicio de guardia, es importante que sepa hacer un fondo de ojo porque le va a dar mucha información, como decía en este caso de un paciente con una crisis hipertensiva. Muchos dolores de cabeza que pueden tener los enfermos, y peor si tienen una diplopia, es decir, una visión doble. En el contexto de una crisis hipertensiva puede expresar una encefalopatía hipertensiva. La agudeza visual, el estudio de la agudeza visual, forma parte de la exploración rutinaria que hace el oftalmólogo cuando el paciente va para un estudio de saber cómo está su visión. La agudeza visual es la capacidad de la retina para diferenciar estímulos que recibe, y el oftalmólogo utiliza esto que se llama la escala de Snellen. Entonces va estudiando en forma alternante el ojo derecho, el ojo izquierdo, para determinar si está alterada su capacidad, su agudeza visual. Entonces, el estudio de la agudeza visual habitualmente lo hace el oftalmólogo, es resorte, es competencia, es tuición del oftalmólogo. Lo que puede encontrarse el oftalmólogo con todas estas alteraciones, amaurosis, miopía, hipermetropía, detecta defectos ligeros de la capacidad visual, o también pueden ser defectos severos a través del estudio de la agudeza visual. Como decía anteriormente, el oftalmoscopio es un instrumento muy valioso para el médico emergencista. Debe formar parte dentro de la exploración semiológica, fundamentalmente en estos casos agudos en el que el paciente puede estar cursando con una encefalopatía hipertensiva o una hipertensión maligna. No nos olvidemos que el enfermo puede quedar ciego en cuestiones de horas. Un desprendimiento de retina puede ser fatal para ese ojo. Por lo tanto, la exploración del segundo par craneal es muy importante, debe ser parte de la rutina semiológica para un médico que está en el servicio de guardia. Entonces, la semiotecnia, la forma para hacer el fondo de ojo, hay que se lo hace en una habitación oscura. Se utiliza la mano derecha para el ojo derecho e izquierda para el ojo izquierdo. Hay que colocar la mano contraria enfrente del paciente y sujetar el párpado. Es toda una semiotecnia importante para poder explorar. ¿Qué síntomas, qué signos nos pueden alertar de una afección del segundo par craneal? La cefalea misma puede ser expresión de un trastorno del segundo par craneal. Hay enfermedades de la visión que pueden cursar con cefalea. Una de esas enfermedades puede ser el glaucoma, miopía, hipermetropía. Entonces, estos síntomas como cefalea, diplopia, disminución de la agudeza visual, los famosos escotomas, alteraciones en el diámetro de la pupila, alteraciones en la visión cromática, la distorsión de los colores, alteración del campo visual. Un enfermo puede tener una agudeza visual normal, pero puede que no pueda salir de un cuarto oscuro porque tiene un problema del campo visual. Ahí vienen las hemianopsias, cuadrantanopsias, que son síntomas que pueden sugerir que el paciente tenga algún trastorno del segundo par craneal. Le traje esta fotografía de un paciente, esta es la fotografía de un enfermo que sufrió un trauma
de base de cráneo, donde se ve esta equimosis bilateral, bipalpebral, bilateral, con sangrado por las fosas nasales. Es un trauma de base de cráneo, los ojos de mapache que se llama. La exploración de los nervios oculomotores son muy importantes. Están compuestos por estos tres nervios: el tercer paracraneal, el patético y el motor ocular externo. Estos tres nervios son los que determinan toda la motilidad del globo ocular, pero también de la funcionalidad del diámetro pupilar. El motor ocular común, llamado también nervio oculomotor, hay el nervio oculomotor principal y hay el accesorio. Determina la motricidad de 4 músculos extraoculares y el elevador del párpado superior, y a través del núcleo parasimpático accesorio es el que determina, a través del músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar, la funcionalidad de la pupila. Existen 4 signos claves para detectar, es decir, la forma de cómo se sabe si está afectado el tercer par craneal es analizando estos 4 signos: el estrabismo, la ptosis palpebral, la diplopia y las alteraciones en el diámetro pupilar como la midriasis. Entonces, de esta forma se expresa el daño del nervio del tercer paracraneal. Lo normal en las pupilas, generalmente el diámetro pupilar es de 4 milímetros. Uno de los instrumentos básicos importantísimos para hacer la exploración neurológica, es decir, el que hace la exploración neurológica debe tener una linterna para explorar la funcionalidad, los reflejos pupilares. Lo normal entonces es esta simetría del diámetro pupilar, no más de 4 milímetros. Anisocoria es la asimetría, una pupila más dilatada que la otra. Miosis es cuando el diámetro pupilar es menor de 4 milímetros. Y midriasis es cuando el diámetro pupilar es mayor de 4 milímetros. Si bien es importante explorar los diámetros, es decir, la simetría y los diámetros de las pupilas como parte de la exploración neurológica, hay muchos trastornos metabólicos o por intoxicación o por droga que pueden alterar el diámetro pupilar. Y la exploración de las pupilas es parte muy importante dentro de la exploración en el paciente que está con un trauma craneoencefálico o que está con un accidente cerebrovascular, porque una anisocoria en un paciente que ingresó con un Glasgow de 9, con un Glasgow de 10 y posteriormente se empeora, es decir, deteriora su nivel de Glasgow y uno advierte una alteración en la simetría de los diámetros pupilares, esto puede indicar un enclavamiento, es decir, explorar el diámetro pupilar forma parte de una exploración neurológica fundamental dentro de lo neurológico. Por eso es que es importante tener una linterna para poder explorar el reflejo fotomotor, que se llama el reflejo consexual, y lo que se llama el reflejo de la acomodación. Muy importante dentro de la exploración neurológica de las pupilas. Y la función la determina el tercer par craneal. El reflejo fotomotor consiste en que al proyectar una luz directamente sobre la pupila, la respuesta es la miosis.
Ese es el reflejo fotomotor que debe estar consensuado. Debe estar conservado, perdón. El reflejo consexual o indirecto consiste en que al proyectar una luz directamente en una pupila, la otra también entra en miosis sin necesidad de haber sido iluminada. Ese es el reflejo consensual. Entonces, las alteraciones del diámetro pupilar, yo puedo tener miosis cuando el diámetro es menor de 2 milímetros, la midriasis cuando el diámetro pupilar es mayor a 4 milímetros, y cuando no hay una respuesta al reflejo fotomotor, a la luz, son lo que se llaman las pupilas arreflécticas. Por lo tanto, es importante la exploración de la funcionalidad de la pupila en el paciente que yo sospecho que tiene un problema neurológico. Evolutivamente tengo que ver cómo es la simetría y la funcionalidad de las pupilas. Importante en ese paciente que llega con un deterioro de la conciencia, ya sea por un accidente cerebrovascular o por un trauma craneoencefálico, o un paciente que ha hecho un paro cardíaco, resucita el paciente del paro cardíaco, explorar las pupilas es de suma importancia. Entonces el motor ocular común lo que hace es eleva el párpado y el resto de los músculos oculomotores, excepto el oblicuo mayor y el recto externo. La lesión del motor ocular común produce una caída del párpado, a eso se llama la ptosis palpebral. El ojo se desvía hacia afuera y hacia abajo, se acompaña de diplopia y hay una midriasis paralítica. Entonces la ptosis palpebral con diplopia y con midriasis paralítica está expresando que hay un compromiso del motor ocular común. El sexto par, o el nervio abducen, que también se llama, inerva solo al músculo recto externo. La causa más frecuente de su lesión es la famosa mononeuropatía diabética. Entonces hay una diplopia de tipo horizontal, por lo tanto, importante en los pacientes diabéticos explorar si este nervio, el nervio ocular externo, no esté afectado. La ptosis palpebral es la caída del párpado superior, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Entonces, importante, creo que uno de la inspección dentro de esos 4 métodos clásicos de exploración semiológica, la inspección es el que tiene mayor valor dentro de la semiología neurológica. Por lo tanto, ptosis palpebral, midriasis, desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera, a eso se llama exotropía, puede indicar una lesión del tercer par craneal. Anisocoria consiste en una asimetría en el diámetro de las pupilas. Discoria es irregularidad en los bordes del iris. Los reflejos y el signo de Argyll-Robertson es una abolición del reflejo fotomotor, pero la acomodación se conserva intacta. Por lo tanto, la exploración de estos 3 nervios oculomotores son muy importantes dentro de la semiología neurológica. La otra alteración es el estrabismo, que es la desviación del alineamiento de un ojo en relación al otro. Es lo que vulgarmente se llama, al paciente que tiene el estrabismo, al paciente que se llama visco, implica la falta de coordinación entre los músculos oculares. Y la diplopia, que decía, es el término que se aplica a la visión doble, la percepción como de 2 imágenes de un mismo objeto. La diplopia puede expresar una alteración del tercer par craneal. Importante que yo le pregunte a mi enfermo si está viendo doble, como cuando hay el consumo de alcohol en la primera fase de esas 4 fases del consumo de alcohol. Esa visión doble en el caso del consumo de alcohol es de una naturaleza de tipo metabólica por el tóxico en sí,
Pero acá la diplopia puede ser expresión de una alteración del tercer par craneal. El nervio patético, que es el otro oculomotor, este nervio inerva el músculo oblicuo mayor, que ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. De esta manera, con un objeto yo puedo explorar todos los músculos que determinan la motricidad del globo ocular. El nervio patético es un nervio motor. El orificio por donde sale la fisura orbitaria superior. Y la maniobra de exploración es seguir con la vista un bolígrafo, por ejemplo, sin mover la cabeza, y se explora cada ojo por separado. Eso es la forma, la semiotecnia, cómo yo exploro los nervios, los músculos oculomotores. ¿Por qué motivos puede haber un compromiso del sexto par craneal del abducen? El sexto par craneal, el motor ocular externo, puede ser por antecedente de un trauma, puede ser por un tumor, aneurisma de carótida interna, la diabetes mellitus, la hipertensión endocraneana, de origen inflamatorio, y la más común de las parálisis adquiridas es de tipo traumática. Por lo tanto, todo paciente que llega al servicio de guardia o está internado con historia de un trauma cráneoencefálico, yo debo explorar estos nervios oculomotores. El quinto par craneal es el trigémino. Trigémino porque se denomina así porque tiene 3 ramas. Es un nervio sensitivo. La función sensitiva se puede explorar como está aquí en esta diapositiva, a través de objetos punzantes como un alfiler, algodones, objetos fríos o calientes, y puedo explorar el famoso reflejo corneal. La exploración neurológica del quinto par craneal, el componente sensitivo, hay que hacer una comprobación sensitiva térmica y dolorosa. Se puede hacer utilizando 2 estímulos, un estímulo térmico, un estímulo doloroso, una mecha de algodón, un alfiler, o desdoblando un clip se colocan en distintas áreas faciales. El examen del reflejo corneal: se toca la córnea con un algodón y se valora la intensidad de la percepción, y la respuesta normal es el cierre del párpado. Esa es la respuesta normal de un quinto par que está indemne. Sabemos que el quinto par es como nervio sensitivo, tiene 3 ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Por lo tanto, las 3 ramas hay que explorarlas. La parte motora del quinto par craneal inerva los músculos de la masticación. Por lo tanto, yo debo explorar los músculos maceteros, como se ve acá en esta diapositiva. El reflejo corneal se examina con un algodón muy lateral, sí, a la córnea externa. Determina la función sensitiva del nervio trigémino, que puede examinarse desde la región frontal hasta la región mentoniana. Ese es el quinto par craneal. Repitiendo, en esta imagen se ve cómo se está explorando el reflejo corneal. La sensibilidad, frío-caliente, se puede tocar. Entonces, de esa forma se explora el quinto par craneal. El séptimo par craneal corresponde al nervio facial. Se origina en la protuberancia. Es un nervio con fusión mixta, aunque principalmente es motora. Este nervio es el que controla todos los músculos de la expresión facial, así como el sabor en los 2 tercios anteriores de la lengua. Fundamentalmente es un nervio motor.
¿Cómo se evalúa el séptimo par craneal? Se inspecciona la simetría de la cara, se ordena al enfermo que levante las cejas, que frunza el ceño, que muestre los dientes, silbar, que cierre y que apriete los ojos y que perciba los sabores, porque evalúa el tercio anterior de la lengua. Entonces, todas estas formas de cómo yo exploro la motilidad de los músculos faciales, de los músculos de la cara, es la forma de cómo yo puedo detectar una de las patologías más frecuentes que afecta al séptimo par, es la parálisis facial de tipo periférica, porque la parálisis facial central es más rara. En la parálisis facial periférica, el paciente no puede arrugar la frente. En cambio, en la parálisis facial central, el paciente puede arrugar la frente. Es una de las características de la forma como se discrimina una parálisis facial periférica de una parálisis facial central. Entonces, cuando prácticamente el diagnóstico de una parálisis facial periférica es relativamente sencillo. Hay una asimetría facial, hay alisadura de la frente, porque el paciente no puede arrugar la frente, hay una caída de la ceja, hay una desviación de la comisura bucal, desviación hacia el lado sano, hay borramiento de las arrugas de la frente. La agoftalmo es la imposibilidad de cerrar el ojo por parálisis del orbicular de los párpados. Por esa razón, a esto que se llama el agoftalmo, que es la imposibilidad de cerrar el párpado, el ojo en realidad, este fenómeno hace que la córnea se reseque. Como la córnea es un tejido avascular, la córnea se humedece por el parpadeo, y como acá se pierde el parpadeo, por esa razón estos enfermos deben recibir lágrimas artificiales para evitar que se reseque la córnea. El signo de Bell, cierre de los ojos, córnea debajo del párpado superior, este es el signo de Bell. El signo de negro incursiona más que el sano cuando se le dice que cierre los ojos. Hay epífora, es decir, hay un aumento de lagrimeo, eso se llama epífora. Entonces, epífora. Por lo tanto, es relativamente fácil diagnosticar una parálisis facial periférica. Aquí hay un borramiento del surco nasogeniano derecho, ya que la parálisis es izquierda acá. Acá se ve bien el surco nasogeniano y acá se pierde este surco nasogeniano. Esta pérdida del surco nasogeniano está indicando que está paralizada toda la musculatura de la hemifacies derecha. Entonces, la función motora hay que observar el comienzo del examen físico, si existe o no desviación de una comisura labial al hablar o la salida de la saliva por un lado de la boca. Es frecuente que exista mucha saliva. Cialorrea tienen estos enfermos cuando sufren una parálisis del séptimo par craneal. Entonces, la forma de cómo se explora es ordenar al sujeto que arrugue la frente. Con esta maniobra exploramos el facial superior, que frunza el ceño, que cierre fuertemente los ojos, que ría, porque ahí se valora el músculo el risorio de Santorini, que muestre los dientes. Hay que indicarle al enfermo que muestre los dientes, y que silbe y se observa la simetría de los labios. Por lo tanto, de esa forma se explora el séptimo par craneal. Hay que pedir a la persona que proyecte los labios hacia adelante mientras el explorador, en este caso el médico, ejerce presión en contra con sus dedos. También podemos pedirle que llene de aire la boca y pronuncie ambas mejillas, como haciendo un globo. Se las presiona simultáneamente con sus dedos índices y se nota si se escapa el aire por uno de los lados de la boca. Hay que explorar la fuerza de cierre de los párpados pidiendo al sujeto que mantenga los ojos fuertemente cerrados.
mientras el explorador trata de abrirlo, elevando los párpados con sus pulgares. Entonces, el diagnóstico de una parálisis facial es relativamente sencillo porque se ve bastante bien la asimetría de la cara, la asimetría facial. Aquí hay una pérdida del surco nasogeniano. Quiere decir que es la hemifacies, la parálisis facial acá es izquierda, y aquí se ve una total asimetría de la comisura bucal. Un aspecto importante del tratamiento de una parálisis facial es la fisioterapia, porque si no el paciente se queda con esta asimetría. Se explora con la inspección de los rasgos fisonómicos de la cara, observando la simetría de la cara reflejada en las comisuras labiales y la apertura ocular con el parpadeo. Entonces estos pacientes tienen el agoftalmo, es decir, que no pueden cerrar uno de los ojos. Entonces estas son las imágenes, son las respuestas cuando uno empieza a ordenar, es decir, le enseñan, le indica al enfermo para ver la motricidad de todos los músculos de la cara. El octavo par craneal estetoacústico también se llama, nervio vestíbulo coclear. El octavo par craneal se compone de dos ramas, la rama coclear encargada de la audición y la rama vestibular encargada del equilibrio. Este es un nervio también que lo explora mucho el especialista, el otorrinolaringólogo, pero también el médico de atención primaria de salud o el médico el médico internista, el médico emergenciólogo que está recibiendo a un enfermo en la guardia, debiera explorar este nervio. La función auditiva, se le hace susurrar palabras a cada oído del paciente y pedir que las repita. Otras técnicas son frotar los dedos índice y pulgar del explorador en ambos oídos y preguntar al paciente para explorar la función auditiva. Se puede también colocar para que escuche el tic-tac de un reloj por unos 5 centímetros en cada pabellón auricular. Entonces, una de las alteraciones cuando este nervio está enfermo es la hipoacusia. Esta prueba es por conducción por vía ósea. Se hace vibrar este aparato que se llama el diapasón. Se hace vibrar un diapasón y situarlo en el vértice del cráneo y preguntar si se percibe igual en ambos oídos. En el paciente sano no hay lateralización, porque lo que yo voy a hacer es discriminar si hay hipoacusia en el oído derecho o hipoacusia en el oído izquierdo. De esa forma se explora la función auditiva. Entonces, esta otra prueba es conducción por vía aérea. Hay que hacer vibrar el diapasón y se sitúa en las apófisis mastoides de cada oído. El paciente deberá avisar cuando cese percepción del zumbido. Se coloca diapasón frente al conducto auditivo externo y se pregunta si oye la vibración. Por lo tanto, son estas dos pruebas que se utilizan para explorar el nervio, el octavo par craneal. El nervio glosofaríngeo, el noveno par craneal. El paciente que tiene una lesión en el nervio glosofaríngeo del lado derecho al que se estimula el istmo de la fauce no le dará arcada. Es decir, cuando el médico intenta explorar el istmo de las fauces, las amígdalas, indirectamente es como si estuviera explorando el nervio glosofaríngeo, porque la respuesta normal es que el paciente, cuando uno utiliza el bajalengua, la respuesta normal es una arcada. Pero cuando hay parálisis del nervio glosofaríngeo no va a haber, uno puede meter más adentro el bajalengua y no va a haber esa respuesta. También presentaría una depresión del techo de la faringe al decir A
ya que al músculo estilofaringeo no le funciona, porque el nervio glosofaringeo es inervado por el glosofaringeo, el músculo estilofaringeo. Los 2/3 posteriores de la lengua son inervados por el nervio glosofaringeo, porque el tercio anterior es inervado por el nervio facial. Entonces la sensibilidad gustativa, dulce, amargo, salado, ácido, yo puedo explorar esta sensibilidad gustativa. Se ubica el paciente frente al explorador con la boca abierta y la lengua mantenida fuera de la arcada dentaria. Se puede utilizar un hisopo embebido en cualquiera de estas sustancias para verificar la función sensitiva del noveno par craneal. Cuando se perciba la sensación gustativa, el paciente avisa, ¿verdad? De esa forma se explora los 2/3 posteriores de la lengua, y en lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es explorar el noveno par craneal. Entonces, el glosofaringeo interviene en la deglución, en la secreción parotidia, la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, la mucosa faríngea, la amígdala palatina, la trompa auditiva y el oído medio. Es un nervio mixto. Esa es la forma de cómo se explora el tercio posterior. Cuando uno utiliza el bajalengua, la respuesta normal, cuando el glosofaringeo está indemne, la respuesta es una arcada. Pero cuando hay parálisis de este nervio glosofaringeo, no va a existir ese fenómeno de la arcada. Es un nervio sensitivo sensorial, motor y también vegetativo. Entonces, la forma de cómo se evalúa es la inspección del aspecto de la lengua. Exploramos la motilidad de la lengua, haciendo que el enfermo saque la lengua y la pueda llevar hacia arriba y hacia abajo. De esa forma estamos explorando el noveno par craneal. Palpación de la lengua normalmente es de consistencia firme, pero al existir parálisis es blanda y se aplasta con facilidad. Cuando está paralizado el séptimo, cuando está comprometido, cuando hay algún problema con el noveno par craneal, eso es lo que ocurre. La lengua se vuelve blanda y se aplasta con facilidad. Entonces, en conclusión, la parálisis del nervio glosofaríngeo provoca pérdida del reflejo nauseoso, disfagia leve, no hay la percepción, hay ageusia, pérdida de la sensación gustativa en el tercio posterior de la lengua, se puede desviar la úvula al lado sano, hay hipoestesia faríngea, uno puede introducir más allá el bajalengua y el paciente no siente. De esa forma yo exploro el noveno par craneal. El nervio vago es el 10º par craneal, es un nervio mixto, se conoce también como neumogástrico, se sitúa en la médula oblongada, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. El 10º par craneal es también denominado el nervio espinal y determina la motricidad del trapecio y del esternocleidomastoideo. Hay que observar las masas musculares y la forma de explorarlo es como se ve acá en esta diapositiva, en estas imágenes. Hay que hacer el test de fuerza, trapecio superior, acá. Uno intenta, porque el nervio espinal lo que hace es permite elevar los hombros, entonces se ofrece resistencia a elevación de los hombros, y el esternocleidomastoideo, la forma de valorar la motricidad del esternocleidomastoideo es haciendo una rotación contralateral y hay una resistencia a la flexión. Entonces, lo que hace el nervio espinal, que es un nervio motor, es inervar al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. La forma de explorarlo es haciendo movimiento de rotación, lateralización y flexión de la cabeza mediante la inspección y la palpación, oponiendo resistencia de parte del que explora.
Y el músculo trapecio se explora con la maniobra de intentar elevar los hombros, y el explorador le ofrece resistencia a esa elevación de los hombros. El paciente debe encoger y elevar los hombros contra la resistencia que hace el explorador. Y el 10º par craneal, que es el hipogloso, que es también un nervio motor, determina la motilidad de la lengua. Entonces la forma de explorarlo es indicándole al enfermo que saque la lengua, que la mueva la lengua, es decir, que la lateralice a la derecha, a la izquierda, la lengua. De esa forma se explora el nervio hipogloso. Hay que pedir al paciente que realice movimientos linguales. En caso de parálisis traumática unilateral, la lengua se desvía hacia el lado sano y al protruirla se desvía al lado enfermo. Entonces, de esa forma hemos llegado a la exploración de los 12 pares craneales. Entonces, los instrumentos que uno necesita para explorar los 12 pares craneales incluye desde una linterna para explorar el reflejo pupilar, para explorar el istmo de las fauces, intentando explorar el nervio glosofaringeo, por ejemplo, con un bajalengua. El diapasón también es otro instrumento con el que uno debe, que uno debe tener para explorar los 12 pares craneales. Obviamente la exploración de los pares craneales, si bien forma parte de lo sistemático que es explorar el sistema neurológico, obviamente ha de depender del motivo de consulta, pero no hay que descuidar, porque la exploración neurológica es fundamental en el diagnóstico del tipo de enfermedad neurológica que tiene el paciente. La inspección es uno de los 4 métodos, probablemente el más importante dentro del examen físico neurológico. Muchas gracias.